Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en Kol Tuv Sefarad, hoy con la séptima y última aliyá de Parashat Ekev, la cual se encuentra en el capítulo 11, versículos 22 al 25 del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Esta aliyá sigue al segundo párrafo del Shema y expresa de una manera muy sucinta el mensaje central del libro de Devarim, que es el favor divino es condicional al nivel en que el pueblo de Israel cumpla las mitzvot y se comprometa emocional, mental y físicamente al servicio divino. Cuando esto sucede, hay lluvia. En este caso estamos hablando de la conquista de Eretz Israel, un eco muy claro a nuestra séptima aliyá de la semana pasada, un lenguaje muy similar, donde se dice, si ustedes siguen esta mitzvah, y esta mitzvah tiene 3 partes, fácilmente van a poder conquistar pueblos mucho más poderosos y numerosos que ustedes. Esta es la conexión con la séptima aliyá de la semana pasada. Y aquí tenemos un desafío interesante, porque supuestamente, esta mitzvah es muy importante. Ki im shamor tishmerum, versículo 22, que si ciertamente cumplieseis esta mitzvah que yo os ordeno hacer. ¿Cuál es esta mitzvah? 2 puntos, y tiene 3 partes esta mitzvah. Le ahavá et Adonai Elohechem, amar a Hashem vuestro Dios, la lechet bechol derachav, seguirlo en todos sus caminos, andar por todos sus caminos, veledovka vo, y apegarse a él. Y a través de la historia, nuestros sabios han ofrecido interpretaciones diferentes de qué es el contenido. Es cómo amamos a Dios, cómo seguimos sus caminos, cómo nos apegamos a Dios. En el caso del amor a Dios, leavat Adonai Elohechem, esto aparece repetidamente en el primer párrafo del Shema. El segundo párrafo del Shema, hay esta noción constante de que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con cada respiración, con todo nuestro haber. Y luego, siempre que se menciona este amor a Dios, siguen unas mitzvot muy claras, muy aterrizadas. Recitar el Shema, estudiar Torah, tefilín, mezuzot. Estas son mitzvot que tocan nuestra corporalidad, nuestras casas, nuestro cuerpo con los tefilín, nuestras casas con las mezuzot, recitar palabras de Torah, recitar el Shema, rezar, e incluso el Brit Milá. Si ustedes van al Sefer Ahavá, el libro del amor del Rambam, las mitzvot que se explican ahí son estas mitzvot que aparecen en estos párrafos y que de cierto modo consagran nuestra existencia física, nuestro cuerpo, nuestras casas, nuestro tiempo, al levantarnos, al acostarnos, a Dios. Esa es la visión rabínica temprana de qué significa amar a Dios. La lechet bechol derachav, y aquí vamos a traerlo en la versión de Rashi. Rashi, comentando sobre este pasuk, trae Sifrei. Sifrei es un midrash halajá sobre el libro de Devarim, y dice, la lechet bechol derachav, ir en todos sus caminos, hu rahum, Dios es misericordioso, veata tehe rahum, tú sé misericordioso, hu gomel hasadim, él hace obras caritativas, obras amorosas, veata gomel hasadim, y tú haz exactamente lo mismo. Imitatio Dei. Imitar a Dios no se trata de una cuestión metafísica, sino de una cuestión de servicio al prójimo. Este versículo en la Gemara tiene ejemplos muy claros. Del mismo modo que Hashem viste a Adán y Eva, tú viste al desnudo. De la misma manera que Dios va a visitar a Abraham después de su circuncisión, tú visita a los enfermos. Del mismo modo que Dios consuela a los deudos, tú consuela a los deudos.
Tenemos una obligación con nuestro prójimo. Eso es, de acuerdo a el Talmud, a nuestros rabinos, lo que significa seguir a Dios en todos sus caminos. Y esta es la parte más espinosa, uledovka bo, apegarse a Dios. Porque este verbo, ledavek, significa pegarse. Devek es pegante. Y en el contexto en que lo tenemos en la Torá, este es un verbo muy específico. Este es el amor que siente un marido por su esposa. Esta es la mitzvah que recibe Adán de apegarse a su esposa. Hay un componente físico, hay un componente de entrega. La semana pasada, en la séptima aliyá de Parashat Va'etchanan, tenemos que Dios hashak, Dios desea profundamente al pueblo de Israel. O sea, estos verbos en otros contextos son utilizados en un contexto romántico, erótico. Por eso es que Shir Hashirim, el cantar de los cantares, dice Rabbi Akiva, es Kodesh HaKodashim. Es la escritura más sagrada porque describe ese encuentro, este apego entre el pueblo de Israel y Dios, que aparece en nuestra escritura y que muchas veces en la traducción pierde mucha fuerza. Aquí es apegarse a Dios, anularse a Dios. Y preguntan nuestros rabinos en el Sifre, Efshar lomar que esto es posible apegarse a Dios. Vehalo esh ojelahu. ¿No nos dice el propio libro de Devarim que Dios es un fuego que consume? La semana pasada hablamos de que ser Kadosh, ser Kodesh, estar santificado a Dios es peligroso. ¿Cómo podemos apegarnos a Dios si Dios es invisible, absoluto, infinito, pero también mucho más allá de nuestra experiencia? Como le dice a Moisés, no me verá un ser humano y vivirá. ¿Cuál es la respuesta de los sabios? Ela hidabek batalmidim ubejajamim. Apégate a los estudiantes de los sabios y a los sabios. Umaleani aleja que ilu nidbaktabo. Y yo te tomaré eso en cuenta como si te hubieras apegado a Dios. Y esta es una solución que no siempre es popular. Claramente esto fue escrito por rabinos. ¿Cómo nos apegamos a Dios? Apegándonos a los rabinos. Y esta es una interpretación que en nuestros días debe generar un poco de sospecha, pero quiero explicarlo también un poco dentro de su contexto. El judaísmo es una forma de vida aterrizada. Yo estudio Torah en el mundo. Esto toma tiempo, esto toma trabajo, esto toma esfuerzo. Esto es una avodá, es un trabajo. No hay inspiraciones. Esta gente que se vuelve rabino de la noche a la mañana. Oh, recibí el espíritu sagrado y ahora conozco la Torah. Eso no existe en el judaísmo. Todas las personas que llegaron a una grandeza en su estudio de la Torah, en su práctica de la Torah, lo han hecho a través de su propio esfuerzo. Y a través de acercarnos a estas personas, podemos nosotros también, de una manera aterrizada, física, terrenal, aprender cómo vivir. Y creo que ese es en el sentido en que los rabinos están trayendo este verbo. Ledovkabo, apegarse a Dios. Bueno, ¿cómo me apego a Dios? Siguiendo a la gente que ha hecho más trabajo. Esa es una forma de verlo, muy aterrizada y muy terrenal. Pero vemos que ya para la Edad Media comienzan a vislumbrarse otras interpretaciones de qué significa este proceso. Esto no significa que estas interpretaciones reemplacen las interpretaciones rabínicas. Hay que seguir amando a Dios, poniéndonos tefilín, poniendo mezuzot, haciendo cada vez más tefilá, más Torah. Pero ¿qué nuevas formas podemos descubrir? El Rambam, en su Mishneh Torah, en el primer libro del Mishneh Torah, dice que amar a Dios no es tanto una cuestión de mitzvot físicos, a pesar de que él mismo en Mishneh Torah pone estas mitzvot físicas de la circuncisión, de tefilín, de mezuzá, de la oración, de las berajot, en este libro, el libro del amor. Pero para el Rambam, nosotros amamos a Dios aprendiendo ciencia, entendiendo cómo funciona el mundo. Esto nos lleva a amar a Dios. Estudiando astronomía, estudiando biología, viendo el gran libro de la naturaleza, esto nos inspira amor. Hay una transformación interna. No es solo una transformación física, algo que yo estoy haciendo en este mundo, sino también hay una transformación de mi conciencia. Entre más sé yo sobre el mundo, sobre su historia, sobre su comportamiento, sobre sus leyes,
sobre su complejidad y belleza, más crece mi admiración, más crece mi amor y más crece también, de cierto modo, mi entendimiento de Dios. Para el Rambam, este es el amor a Dios. La Lechet Bechol Derachav, seguirlo en todos sus caminos. Por supuesto, la interpretación original rabínica de hay que imitar a Dios en actos de servicio. El Rambam lee esto un poco distinto. Dice, cuando Moshe y Dios están en el monte Sinaí, Moshe pide ver el rostro de Dios, es decir, conocer, entender a Dios. Y Dios dice, mi frente no verás, mi cara no verás, verás mi espalda, verás mis caminos. ¿Qué son mis caminos? De nuevo, la creación. Al entender yo el universo, al entender ciencia, al volverme yo un depósito de conocimiento sobre el mundo que ha creado Dios, estoy entendiendo cómo Dios se manifiesta en el mundo. Y esta es una revolución que añade a la interpretación rabínica. Y por último, le dovka bo. ¿Cómo nos podemos apegar a Dios? Sí, ciertamente es importante apegarnos a nuestros maestros, apegarnos a sus estudiantes, crear comunidades de Torah, de estudio, de servicio, de comunidad, de conexión. Solo así podemos aprender Torah, solo así podemos construir comunidad judía y solo dentro de este contexto podemos nosotros ser individuos judíos. El movimiento hasídico, comenzando con el Baal Shem Tov, atribuye a este verbo, apegarse a Dios. Y hablan de que a través de la tefilá, a través de la contemplación, yo puedo alcanzar devekut. Es decir, una parte de mi alma se apega a Dios. Tengo una experiencia, y no es la experiencia mística, transformadora de Moshe, sino un sentimiento de conexión, de placer, de disolución. Y que esto debe ser una parte integral de nuestro servicio divino. Porque no solo hay que servir a Dios con nuestro cuerpo, como nos están pidiendo los rabinos del Talmud. No solo hay que servirlo con nuestra mente, como nos dice el Rambam, también hay que sentirlo y hay que servir a Dios con nuestra alma, con nuestros sentimientos. Y esto se hace a través de rezar, pero con kavaná. Mucha gente reza como si estuviera leyendo una receta o el directorio telefónico. Poner intención en cada palabra, deleitarse en cada palabra, meditar, entrar en silencio, en itbodedut, en aislamiento, pero también en itbonenut, en contemplación reflectiva, ya sea del mundo, como nos dice el Rambam, de ver estas fotos de los satélites, de los telescopios, y decir, Maga de Luma Aseja Adonai, qué grandes son tus obras, Hashem, sino también estar en el silencio de nuestros corazones, en nuestra tefilá, tratando de encontrar ese punto de luz, ese punto de encuentro entre Dios y el ser humano. Algo que los maestros hasídicos, al menos los primeros maestros hasídicos, suponían que cualquier persona puede alcanzar. Requiere, por supuesto, esfuerzo, y requiere dedicación, requiere concentración, pero no es algo que está más allá de las posibilidades de todos nosotros. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.